Muy buenas noches y bueno, pues es un regalo también el compartir a esta última hora del día pues una pequeña reflexión que sea para nosotros pues una llamada al discernimiento. Se le ha titulado un poco a esta reflexión que lo circunstancial no nos distraiga de lo esencial y bueno, pues ya os iré un poquito haciendo ver qué es lo que esta expresión, qué es lo que esta expresión quiere compartir, ¿no? Quiere transmitir. Bueno, voy a partir no tanto de esta expresión de partida, que lo circunstancial no nos distraiga de lo esencial, sino voy a partir de una expresión de un famoso conferencista, Víctor Coopers, que más de una ocasión, pues también yo en las homilías la he repetido porque me parece que tiene pues una aplicación evangélica importantísima, ¿no? Acordaros que dice el Evangelio, buscad primero el reino de los cielos, ¿no? Y lo demás se os dará por añadidura. Bueno, qué quiere decir esa expresión? Bueno, pues este conferencista, Víctor Coopers, dice, a ver, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Y aunque parezca un juego de palabras y está como repitiendo, ¿no? Pues es que en el fondo yo creo que es una expresión que traduce la sentencia evangélica, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, porque no deja de ser una desgracia que las cosas más importantes en esta vida pues no ocupen el lugar central. Eso es una desgracia. ¿eh? Y cuando las cosas importantes no ocupan el lugar central, pues el lugar central está ocupado por cuestiones que son secundarias, que no nos debieran de agobiar tanto. ¿eh? Entonces ahí se produce pues un lío, un lío. Alguien dijo, no, dicho de otra manera, cuando relativizamos lo dogmático, dogmatizamos lo relativo. O sea, si tú estás quitándole la importancia que tiene a lo sustancial, a lo central, al final, pues ocupan, acaban ¿no? tomando pues, un lugar indebido, pequeñeces, tonterías, pero que quizás, ¿no? O cosas secundarias, que digo, igual no son tan tonterías, pero cosas secundarias que acaban ocupando el lugar principal en nuestra vida, que no debiera de ser así. Entonces, creo que este es el punto, esta es la tesis, esta es la tesis que yo quería compartir con vosotros, ¿no? O con vosotras esta noche. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. A ver, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Y en ello nos va la felicidad. Si mi corazón verdaderamente ¿no? está ocupado bueno, pues de lo que es central para el reino de Dios, eso es fuente de felicidad. Diciendo, bueno, en esta vida sufro, vale, sufrir sufrimos, pero por lo menos sufrimos con la conciencia de que estoy entregándome a lo que merece la pena, ¿no? A lo que merece la pena. Y esto es un reto en nuestra vida, ¿eh? Y de hecho, pues hay muchos pasajes evangélicos, ¿no? Por ejemplo, el pasaje evangélico que se llama de los invitados al gran banquete, que está en el capítulo 14 de San Lucas, ¿no? Donde habla de un drama, y el drama es que pues un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. Y a la hora del banquete llamó a su criado a avisar a los convidados, vete y diles que todo está preparado. Y entonces comenzaron pues a excusarse. Yo es que he comprado una yunta de bueyes y no sé qué. Yo es que resulta que tengo un compromiso. Yo es que resulta, a ver, pero si lo más importante era sentarse en ese banquete, que es el banquete de Dios, ¿eh? Que es el banquete de Jesucristo. Es que podría haber algo capaz de pasar a un segundo plano, a un tercer plano, el ser invitado al banquete de Dios, ¿no? Pues es que ese es un drama. Que lo más importante no sea lo más importante en tu vida.
Y entonces, en el fondo, pues hay un drama del Señor, un drama que consiste en que está llamando y nosotros, sí, sí, yo en teoría ya sé que esto es lo más importante, pero bueno, como siempre hay tiempo, pues mañana, pasado, al otro, ya sé que es lo más importante, ¿no? Sí, ya sé que lo más importante, pues también es tener con el Señor intimidad, hacer oración, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, no lo niego, ¿eh? No niego el principio, pero bueno, pero al final siempre lo urgente acaba ganándole la carrera a lo importante. Lo inmediato le gana la carrera a lo importante. Y claro, y eso ocurre además no un día, sino dos, tres, cuatro, cinco, y al final lo urgente desplaza a lo importante. Y está el Señor siempre esperando y esperando y esperando una respuesta nuestra que sea clara, ¿no? Supongo que conocéis la famosa poesía de Lope de Vega, que es una belleza, pero además de ser una belleza es también un drama del Señor que está tocando la puerta y esperando una respuesta, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, este es el drama. Mañana le abriremos, mañana lo haremos, ¿no? Este es el drama de que lo más importante no sea lo más importante, que siempre pues, quede para mañana, para pasado, sea un dilata y un dilata, ¿no? Entonces, este es un drama que arrastramos en nuestra vida, que nuestros grandes ideales no terminen de reinar en nuestra vida, que sean más teóricos que prácticos, que no se encarnen en nuestra vida, ¿eh? que, que de la teoría a la práctica hay un salto muy grande, ¿no? Y eso nos hace un gran daño, claro, nos hace un gran daño. Hay un refrán que dice que cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives. Claro, si pasa mucho tiempo en tu vida y tus ideales, eso que tú piensas que es lo más importante en tu vida, lo más importante en tu vida, no ocupa el lugar central, pues al final con el paso del tiempo vas a decir, bueno, pues igual no está central. Claro, tú mismo te autojustificas, ¿no? Por eso, a ver, esto es algo determinante, ¿no? Porque es verdad que para la reflexión que me dispongo a hacer ahora pues en unos instantes, ¿no? Para la reflexión que me dispongo a hacer, esto que comento es algo que es muy posible que estemos arrastrando en nuestra vida. Y ya partimos de, bueno, pues de esa herida en la que falta pues poner en práctica esa sentencia evangélica, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura, que lo más importante sea lo más importante. Bien, pero ¿a qué quiero aplicar en esta charla, ¿no? En esta charla, ¿a qué quiero aplicar esto especialmente? Bueno, que ciertamente la circunstancia en la que estamos, en esta situación tan paradójica, ¿no? Tan novedosa de la crisis del COVID, etcétera, esto tiene también este principio que he dicho, ¿no? Tiene todavía una situación de mayor riesgo, en la que parece que tenemos una excusa, tenemos una justificación para que lo más importante no sea lo más importante, ¿eh? Para que de facto, bueno, es que como hay una situación como esta, con esta situación se justifica pues que lo más importante no sea lo más importante, y en esta situación pues parece que no podemos dar la prioridad a la evangelización. No, tenemos que posponerlo, habrá que esperar a otro tiempo en el que ya evangelizaremos, ahora no es posible. A ver, ¿no? A esto quiero aplicar yo el principio, ¿no? Porque puede ocurrir en este momento que lo circunstancial nos distraiga de lo esencial. Y claro, eso es un drama, ¿eh? Que lo circunstancial nos distraiga de lo esencial.
Es que es una circunstancia muy fuerte la de la pandemia del COVID. A ver, es una circunstancia que comparando con la urgencia del reino de Dios, no pasa de circunstancia. ¿Eh? No pasa de circunstancia. ¿No? Y bueno, ¿y qué ocurre? Bueno, pues que me parece importante que tengamos la capacidad de hacer una lectura a los ojos de Dios, ¿no? A los ojos de la historia de la salvación, de esto que, bueno, pues de esto que hemos vivido, porque todos somos conscientes de que esta crisis de la pandemia ha sido oportunidad y ocasión de que muchísimas personas tengan un encuentro con Dios, sin duda, sin duda. Me acuerdo de un conocido tuit, ¿no? que se divulgó mucho, ¿no? Pues un meme de esos que se divulgó por redes sociales en los que se veían pues al demonio con el Padre Eterno, que estaban los dos allí, ¿no? Uno frente a otro, como en el libro de Job, ¿no? Que en el primer capítulo del libro de Job están allí Satanás ante Yahvé como haciendo, porfiando el uno contra el otro, ¿no? Y entonces en ese meme estaba el demonio y le dice al Padre Eterno, le dice, oye, en el COVID en- con el COVID conseguí cerrar las iglesias, ¿no? Y el Padre Eterno le responde al demonio, pues yo con el COVID conseguí que en cada hogar se abriese una iglesia, ¿eh? Que en cada hogar bueno, y es muy hermoso, ¿eh? Es muy hermoso ese COVID, perdón, ese meme es muy hermoso. Uno le dice, yo he conseguido con el COVID, con la pandemia, cerrar las iglesias. Y el Padre Eterno, pues yo he conseguido que en cada hogar se abra una iglesia. Es muy hermoso. No solo hermoso, creo que ha sido así en muchos sentidos, que ha sido así. E incluso que muchos hogares han tenido la oportunidad y han vivido una gran ocasión para redescubrir el espíritu de la familia de Nazaret, que se vive en la rutina doméstica y que mucha gente no ha apreciado y que el confinamiento a muchas familias les ha hecho descubrirse. Oye, pues si esto de vivir juntos es una maravilla, ¿no? O sea, ha sido una gran oportunidad de gracia. Pero, cuidado, no seamos ingenuos, en esta gran batalla entre el dragón y la mujer vestida de sol, también, lógicamente, ¿no? Pues el maligno ha jugado su partida, ¿eh? ¿Y de qué manera ha juzgado la partida? Bueno, pues la ha jugado eh, haciendo que muchas personas entren en un estado pues catatónico, ¿eh? En un estado que podríamos llamar pues huidizo, o sea, de que se han cerrado en sí mismas. El miedo les ha hecho retraerse. eh, el retorno a la iglesia, al culto, es una gran preocupación por parte de la Iglesia Católica porque observamos que en muchos lugares el retorno pues es que no se ha producido plenamente. Incluso se habla de lugares de Italia donde el retorno a la liturgia después de la reapertura, etcétera, igual está en el 50 al 60%, ¿sabéis? O sea que, ¿por qué? Pues bueno, puede ser por muchos factores. Un factor puede ser el que se han desordenado los hábitos de vida, y cuando una persona no tiene pues una vivencia religiosa de mucha experiencia de encuentro personal con el Señor, y su práctica religiosa está muy sustentada en los hábitos de vida, o sea que no es que bueno, se deja llevar desde los hábitos de vida que ha generado. Si se le ha desordenado esos hábitos de vida, luego resulta que ya no tiene esa facilidad de vivir la práctica religiosa, porque le falta una experiencia, o sea, una experiencia lo suficientemente fuerte como para que vuelva a regenerar el hábito que ha desordenado, ¿no? Por eso, por el tema del miedo, porque yo creo que también, si uno observa de qué manera se han dado las noticias, etcétera, es una auténtica obsesión, obsesión. O sea, es un bombardeo por tierra, mar y aire, y ha habido tantísimas personas que han estado horas y horas viendo cómo les dan datos pues, para asustarse. A ver, que generando un pánico que lo que hace es desinhibir, perder la capacidad crítica y bueno, y vivir en un mundo de obsesiones. Y obviamente eso ha hecho daño, porque ha llevado a la paralización de muchos proyectos evangelizadores. Eso es
verdaderamente preocupante, ¿no? Es preocupante para la Iglesia ver cómo, a ver que arrancar las cosas eh, nos están costando, nos está costando obviamente, ¿no? Y en gran parte es por todo esto que he dicho, porque nuestros hábitos se han desordenado, porque existe el miedo, porque... Y fijaros, me atrevo a hacer la siguiente, ¿no? Igual que la providencia de Dios tenía, ¿no? Porque Dios siempre tiene una providencia en toda circunstancia, y en esta pandemia ha tenido la providencia de que familias se encuentren, se reencuentren, de que existan personas que escuchen. Yo he recibido alguna visita consoladora, consoladora, los últimos días de personas pues que igual estaban en situaciones bastante enfrentadas, ¿no? Pues con la Iglesia Católica y con el obispo y bueno, ¿no? Pues que igual tenían pues todas las vacunas anticlericales que podían tener y contra el obispo, y resulta que en la pandemia se han puesto a escuchar, ¿no? Pues algún vídeo de estos que hemos ido aprovechando, y resulta, oye, pues que igual empezaron a escucharlo, pues porque, claro, estando en una pandemia, uno puede llegar a aburrirse, y han descubierto que las cosas no eran como se les había deformado, sino han tenido un encuentro directo, que les ha rehecho la vida hasta el punto, fíjate, de pedirle al obispo una entrevista y de venir y contártelo, ¿no? Que pues os podéis imaginar que para un obispo es una alegría inmensa, ver que eso ha ocurrido. Pero claro, al mismo tiempo, como digo, en esa batalla también ha acontecido, yo creo que una estrategia, ¿no? Y fijaros, así como yo a veces he dicho que esa crisis de la pederastia, ¿no? Que se vivió en la Iglesia Católica, el maligno quería con ella intentar servirse de esos casos que había habido de pederastia para generar un ambiente en el que los niños, ¿no? A los niños se les apartase de la Iglesia. Acordaros lo que dice Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Entonces yo creo que el maligno tuvo, ¿no? La estrategia, porque no da puntada sin hilo, ¿no? De que con esa crisis se generase, ¿no? Pues un ambiente en el que los niños se apartasen de la Iglesia. Igual que eso fue así, yo me atrevería a decir que en este caso hay otra estrategia, ¿sabéis? Y la estrategia es, bueno, pues que perdamos el encuentro entre nosotros. Que perdamos el encuentro, porque Jesús dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso, de acuerdo, ocurre en el Zoom, vale, en el Zoom también sirve esa expresión del Señor, pero no únicamente, ¿no? Porque el encuentro personal, el encuentro presencial tiene pues toda una dimensión y una capacidad de transmisión, ¿no? Del testimonio, que no tiene un encuentro telemático, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, creo que de esto tenemos que ser conscientes, que tenemos que ser equilibrados en la respuesta que demos a esta situación. Hay que ser equilibrados, ¿no? O sea que, digamos, ni negacionismo conspiranoico, pero ni histeria hipocondríaca, ¿sabes? O sea, a ver, ni una cosa ni la otra. Porque es verdad que puede haber ambientes pues, que sean pues, negacionistas conspiranoicos y no se tomen en serio pues lo que es una pandemia, pero ojo, que existe también una histeria hipocondríaca que, pues que nos puede paralizar en la evangelización y hacer que lo más importante deje de estar en la agenda de nuestra iglesia, ¿no? A los primeros, pues que pues si quieres un poco negacionistas del problema real, pues habrá que decirles que tengan sentido común. Y a los segundos, a los que viven igual pues esa histeria hipocondríaca, habrá que decirles que hay que resistir a la pandemia del miedo. Fue el obispo de Ars Belle y el obispo de la diócesis del Santo Cura de Ars, el que cuando comenzó todo esto en el mes de marzo, dijo una expresión que, dicha en aquel momento, tenía mucho mérito decirla, porque era justo cuando aquello se estaba lanzando y cuando, bueno, pues estábamos todos, bueno, sin saber de qué nos venía encima, ¿no?
sin tener conciencia de lo que nos venía encima. Y él, en aquella situación, pronunció una expresión que le cayó la del pulpo, ¿no? Por haberla dicho, pero yo creo que fue profética, ¿no? Y él dijo, más que a la epidemia del coronavirus, debemos tener miedo a la epidemia, perdón, debemos de temer a la epidemia del miedo. Esa es frase de él, pronunciada justo en el inicio de esta crisis, y que es totalmente cierta. Más que a la epidemia del coronavirus, debemos de temerle a la epidemia del miedo, ¿eh? Que es paralizante y puede hacer que, pues, que lo circunstancial nos distraiga de lo esencial, ¿eh? Y que, bueno, pues que deje de tener, ¿no?, la centralidad en la vida de la Iglesia, lo que es esencial, que es la llamada de Jesucristo a evangelizar, ¿no? Entonces, creo que es importante desenmascarar esta estrategia del tentador, desenmascararla. Existe esa tendencia, bueno, pues a distraernos con montones, o sea, bueno, pues con un tema que se puede llegar a ser obsesivo. Esta mañana, por ejemplo, ¿no? Pues cuando yo me he levantado tempranito, mientras que me duchaba, etcétera, he puesto la radio, he estado escuchando pues como 20 minutos las noticias, he dicho, a ver si soy capaz de escuchar algo que no sea de la pandemia. Oye, pues no he sido capaz. O sea, no he sido capaz en 20 minutos, o sea, dale que te pego y dale que te pego. Y entonces dice uno, a ver, es que yo creo que aquí o sea, el tentador tiene una estrategia, ¿no? Que es, de alguna manera la de distraer nuestra atención, ¿eh? Fijaros, hay un famoso filósofo crítico, Noam Chomsky, que tiene ya muchos añitos, vive en Nueva York, es un lingüista, es de estos filósofos, politólogo, activista, y además, por cierto, muy de izquierdas, no es nada, no, una persona que se podía decir de... Bueno, él tiene un librito que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, y habla de 10 estrategias de cómo manipular, ¿no? Manipular la opinión pública. Bueno, ¿sabéis cuál es la primera de las 10 armas? Sería muy interesante repasar las 10 armas. Y además están dichas por alguien, me refiero, de una mentalidad marxista, etcétera, etcétera. Que es curioso, que mientras que ese tipo de ideas marxistas, etcétera, ¿no?, pues están en la oposición, pues todos esos análisis parecen muy lúcidos. Y luego cuando ellos llegan a gobernar, como los haga otro, es un conspiranoico. Oiga, a ver, ¿no? Eso es como los memes de Mafalda. Claro, cuando los memes de Mafalda, que son buenísimos, ¿no?, pues fueron escritos en un contexto de resistencia, ¿no?, pues a las dictaduras militares de Latinoamérica, os parecían muy lúcidos. Para algunos les parecían geniales. Pero claro, cuando uno ahora lee esos memes de Mafalda, los lee en una situación en la que se está estableciendo un pensamiento único en un nuevo orden mundial, en este momento los gobiernos, entonces parece que si tú recurres a Mafalda para tener el mismo espíritu crítico que tenía entonces tú estás manipulando a Mafalda, ¿no? Oye, es que Mafalda está defendiendo unos valores éticos que tú no debes de ponerlos al servicio de una estrategia tuya. Se aplican a la situación que sea, ¿no? Bueno, entonces, este Noam Chomsky dice él que la primera, entre las 10 estrategias de manipulación, él dice que la primera es la de la distracción. Sin duda. La primera es la de la distracción, ¿eh? Es el elemento primordial del control social. La estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas más importantes. Más importantes. Y de que los cambios que se realizan, ¿no?, en materia política, en materia económica, casi ni nos enteremos, porque está todo el mundo distraído con otra cosa. Vamos, es lo del pan y circo del tiempo de los romanos. Aquí, por ejemplo, pues en España, ¿no?, mientras que se está colando una ley de eutanasia, así casi sin darnos cuenta, claro, pues es que, claro, colar una ley de eutanasia en un momento que está todo el mundo hablando de la pandemia, claro, pues claro, es que no existe ni debate. Se nos está colando una ley de educación en estos momentos en el Parlamento,
en el que la libertad de enseñanza en España se queda en jaque y van a tener que cerrar montones de colegios de iniciativa social, pero montones de colegios. Como esa ley se apruebe en los parámetros en los que muy posiblemente puede aprobarse, ¿no? Y claro, y todo eso va a pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque estamos totalmente distraídos. Estamos totalmente distraídos pues con el bicho, con el bicho y con el bicho. O sea, pero claro, esa estrategia de tener la opinión pública distraída es que es patente, ¿no? Entonces, es curioso, porque esto que estoy diciendo, como digo, dentro de esas 10 estrategias, es la primera que denuncia, ¿no? Noam Chomsky en su libro Armas silenciosas para guerras tranquilas. Bueno, entonces hay que estar atento a esta estrategia, que sin duda alguna está aconteciendo, ¿no? Entonces, ¿qué lectura tenemos que hacer desde la perspectiva cristiana? ¿Eh? Hay un texto evangélico que yo en este tiempo, ¿no? En esta situación, estoy repitiendo con frecuencia, de esos que solemos hacer, a los que le solemos prestar poca atención, porque es curioso que hay textos evangélicos súper populares. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, pues tú verás, o sea, pues, hombre, pues tiene un grado de atención muy grande. Pero sin embargo, este texto de Lucas 12, 54-56, qué poca atención le prestamos y qué importante es. Dice, decía también Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el viento sur, decís, viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? O sea, es un texto en el que Jesús nos reprocha que no tengamos capacidad de hacer una lectura de los signos de los tiempos. Oye, un cristiano tiene que tener la capacidad de ver este momento y decir, a ver, ¿qué lectura tengo que hacer de esta situación? Una lectura, ¿no? Desde la perspectiva de la providencia divina, vista desde los ojos de Dios, ¿no? Entonces hay que entender que, fijaros, ¿no? Que Dios permite ciertas pruebas, las permite para fortalecernos. Repito, Dios ha permitido eh, esta prueba para fortalecernos, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, hay que tener esa conciencia clave. Muchos de vosotros sabéis, ¿no? Sabéis que tenemos un seminarista, José Luis, el de Irún, que tuvo una trombosis cerebral hace unos 10 días y que estamos en profunda oración, ¿no? rezando por él. La verdad es que os voy a dar alguna noticia buena, es porque hemos rezado además es que ocurrió su trombosis el día del Padre Pío, ¿no? Y le hemos rezado al Padre Pío una novena, bueno, estamos a tope, ¿no? En esa oración hemos metido dentro del box allí de la UBI una reliquia al Padre Pío. Bueno, pues la verdad es que las noticias que están llegando son impactantes, ¿no? Porque el primer día a mí me empezaron a pedir que, a ver, me pedían que yo le convenciese a la madre para que donase los órganos de su hijo, porque le daban ya por muerto, ¿sabes? El segundo día, y fíjate, pues en este momento, José Luis, aunque todavía no ha empezado a hablar, pero vamos, que tiene una interacción con nosotros que nos hace ok para decir nos he entendido, que mueve la mano derecha, que mueve el pie derecho, o sea, que es que tiene ya una interacción que es increíble, ¿no? Bueno, pero fíjate, ¿sabéis cuál es el momento en el que yo le vi a José Luis derramar una lágrima? O sea, emocionarse, ¿no? El momento en el que cuando hacíamos la novena del Padre Pío, ¿m? Le leímos lo siguiente, ¿no? Le leímos. Decía el Padre Pío a sus hijos espirituales, ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante. ¿Eh?
Me acuerdo que le leímos eso a José Luis, ¿sabes? Fíjate, y se le saltaron las lágrimas y vino una enfermera y dijo, está llorando. O sea, claro, no esperaban que él tuviese capacidad de llorar, ¿no? En ese momento en el que estaba en un coma, medio coma inducido, ¿sabes? Y les impresionó, ¿no? Pero fíjate, a José Luis, esa expresión le conmovió. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre. Bueno, hay una prueba en nuestra vida. Nosotros no somos capaces de controlar eso, ¿no? Lo que hay que decir es, si Dios ha permitido esta prueba, a ver, es porque, bueno, pues porque espera que salgamos de ella fortalecidos. Dios no nos prueba por encima de nuestras fuerzas. ¿Eh? Luego es muy importante el hacer ese acto de confianza de que en esta situación estamos llamados a crecer, ¿no? Hay un texto, ¿no? Un texto de 2 Corintios 4, versículo 8, que dice, estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados, nos derriban, pero no nos rematan. Esa expresión de un San Pablo, ¿no? Está siendo sometido a prueba, pero que entiende que Dios no permite, ¿no? No va a permitir que esa prueba vaya ni un milímetro más adelante de lo que Dios vaya a permitir. Eso es muy importante. ¿Eh? Entonces, San Agustín insiste mucho en que en la medida en que somos probados, crecemos en la vida de gracia. A ti, si te ponen a prueba, esa es la oportunidad de que tú crezcas. Santo Tomás de Aquino dice, mira, las virtudes solo crecen cuando uno las desarrolla plenamente. Por ejemplo, si uno tiene, por hablar así matemáticamente, ¿no? Si uno tiene 4 grados de caridad, ¿cuál es la manera de que crezca en caridad? Pues poniendo los 4 grados de caridad en acción. Si solo pone 3 grados en caridad o 2 o 1, no crece. Si tiene 4 grados de caridad, para poder crecer tiene que poner los 4. ¿Eh? Los 4 tiene que o sea, emplearse plenamente. Así se crece. ¿Eh? Así se crece en las virtudes. ¿No? Y entonces dice, ¿no? Fijaros la expresión de San Agustín, nadie se conoce a sí mismo si no es probado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido. A ver, Dios permite que en el combate crezcamos, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo creo que hay que decir, ¿no? Con claridad que en esta situación, pues lo que dice nuestro querido patrono, ¿no? San Ignacio de Loyola, a ver, en tiempos de turbación, no hacer mudanza. Tenemos un compromiso de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida y de que su llamada a la evangelización, es la invitación más importante que nos han hecho nunca en esta vida. No hay nada más importante que haber sido llamado por el Rey Eterno a participar con Él en la gran empresa de la evangelización del mundo. Eso es lo más importante que nos ha tocado hacer en esta vida. Y eso no lo puede mover ni el COVID ni nadie. Ni nadie lo puede mover, ¿no? Incluso fijaros, pues imagínate, ¿no? Que a uno de nosotros ahora mismo pues nos da, a mí, al que os habla, pues me acontece lo que le ha acontecido a José Luis, a nuestro seminarista. Yo estaría llamado a evangelizar desde esa nueva circunstancia, desde esa nueva situación. O sea, pues yo tendría que hacer lo que Jesulís está haciendo, por cierto. Pues allí mismo, desde ese box, ¿sabes? Pues a todos los médicos y las enfermeras, a todo el mundo que les rodea, a dar el testimonio de Jesucristo. O sea, la llamada urgente a la evangelización no la frena ni una trombosis cerebral, fíjate. No la frena ni una trombosis cerebral, todo lo contrario. Te da una atalaya, te da un micrófono, vamos, te da una situación como quizás nunca habías tenido para llevar adelante la evangelización. ¿Mm? Esto creo que es importantísimo, ¿eh? Muy importante que lo entendamos. Primero hay que tener capacidad de resistir y segundo, además de resistir, hay que tener capacidad de reinventarse.
de reinventarse. ¿No es así? Porque el amor es fuerte y además también el amor es creativo. Tiene esas dos características, ¿eh? El amor es fuerte y el amor es creativo. ¿Mm? Sí, se lo piensa, cómo hago las cosas, a ver, me lo voy a pensar, el amor es fuerte y el amor es creativo. Y entonces eso se traduce pues, bueno, pues en lo que el Señor a cada uno de nosotros nos está llamando, pero como Emaús que sois, ¿no? Yo creo que sin duda alguna tiene que haber tenéis que escuchar la llamada urgente a la evangelización y decir, esa gran tarea que Emaús hace no la puede parar el COVID. Sería, sería una catástrofe. Sería una catástrofe, ¿no? Que esa llamada a la evangelización, vamos, estaría el demonio frotándose las manos. Lo circunstancial no nos puede distraer de lo esencial. Ay de mí si no evangelizare, que dice San Pablo, ay de mí, pero bueno, si es que no tengo otra cosa más importante que hacer en esta vida, ¿no? Luego yo creo que tenemos que reaccionar, ¿eh? Muchas personas ya lo están haciendo, por supuesto, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Existe también, pues mucho, bueno, pues todavía una gran potencialidad de la Iglesia que todavía no se ha puesto en marcha. Todavía no se ha puesto en marcha, ¿no? Y ¿sabéis lo que os digo? Que la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar debajo del agua. O sea, debajo de la lluvia. Eso es así. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta. Hay que aprender a bailar debajo de la lluvia, ¿eh? Pues porque es así. Porque si no, nunca llegará ese momento de reacción. La vida es una lucha de principio a fin. ¿Eh? Es un gran engaño decir, a ver si pasa esto, y cuando pasa esto, comenzaremos a, bueno, te estás metiendo un gol en propia meta. O sea, te estás metiendo un gol en propia meta cuando como uno haga ese tipo de, a ver si pasa esto, y ya cuando ya haga esto, ya empezaré a rezar. Bueno, bueno, ¿sabes? Esto es, esa es una receta que que ya la conocemos y huele a azufre. ¿Eh? Cuando pase esto ya, ¿eh? Cuando se ordene esto otro, ya empezaré, bueno, a ver, o sea, ese echar balones fuera, eso es una tentación. ¿Eh? La vida es una lucha de principio a fin, ¿eh? Y, y la tentación suele consistir en que uno, en vez de vivir el momento presente en intensidad de amor como el lugar en el que Dios le llama a florecer, pues está pensando en otro escenario. Y eso es una mentira. Tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado. ¿Eh? Entonces, Emaús tiene que florecer pues, en esta situación de pandemia o pospandemia. Tiene que florecer. Tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado, ¿no? Es mucho mejor no distraerse con lamentaciones ni nada, o sea, sino centrarnos en procurar y pedir los dones, de la fidelidad, de la perseverancia y de la alegría. Señor, dame llevar esto con alegría y con perseverancia. Mejor no perder tiempo en lamentaciones, nada, ni un minuto, que es perder el tiempo, sino centrarnos en ello, ¿no? Bueno, creo que este es el mensaje que os quería transmitir yo esta noche. El mensaje de que lo circunstancial no nos puede distraer de lo esencial, ¿no? Y que estamos llamados a que lo más importante en esta vida, que es que Jesucristo nos ha hecho colaboradores suyos, ¿no? En la tarea de la evangelización, reine especialmente en este momento de la vida. Lo dejo aquí y si pues tenéis costumbre de hacer un poco de diálogo o lo que sea, que no lo sé, pues me pongo a vuestras órdenes. Sí, pues solemos hacer alguna preguntilla. Muchas gracias. Yo le quería preguntar que, bueno, yo creo que usted también lo habrá oído un montón de veces, ¿no? Y que se dice, es una frase como muy hecha durante este tiempo de la pandemia, y que es la de que el miedo es libre, ¿no? Pues la gente dice, oye, no hay que tener miedo, ¿no? Y bueno, María, es que el miedo es libre, ¿no? Y a la vez, ¿cómo discernir si estoy siendo prudente o realmente me estoy dejando llevar por mi miedo y lo estoy enmascarando diciendo que soy prudente? O sea, ¿cómo hacer ese discernimiento, ¿no? Bueno, a ver, yo incluso me atrevería a decir, a ver, el lenguaje es importante, ¿eh? El lenguaje es importante. Yo, fíjate, no admitiría la palabra miedo en una acepción
positiva, ¿sabes? No la admitiría. ¿Eh? Porque si os fijáis en la Sagrada Escritura, la palabra miedo tiene una acepción. Jesús dice, no tengáis miedo, etcétera. Bueno, entonces quizás se podría distinguir un poco entre temor y miedo. Y bueno, y la palabra temor, también existe el santo temor de Dios. Quizás hay que ser temeroso, respetuoso. Bueno, quizás la palabra temor pueda ser, ¿no? Más adecuada para expresar lo que es también esa reacción que puede existir en nosotros, natural, impulsiva, intuitiva, que nos lleva un poco a marcar distancia ante el peligro, ¿sabes? Ante el peligro. Pero la palabra miedo quizás ya expresa algo más. La palabra miedo expresa que uno le ha dado las riendas, que le ha dado las riendas. O sea, que existe, digamos, pues un no gobernar la situación. No estás tú gobernando la situación. ¿Eh? Entonces, en este sentido, creo que el miedo, el miedo es ateo, desde esta perspectiva. El miedo es ateo. ¿Por qué? Porque se olvida de que el que gobierna tu vida es Dios. Que hay una, o sea, que estás siempre en la presencia de Dios, ¿no? Y por eso creo que hay que tener ese combate. O sea, claro, decir el miedo es libre, a ver, es no caer en cuenta de esto. Decir el miedo es libre es no darte cuenta de que el miedo es ateo, de que es una falta de presencia, de conciencia, de presencia de Dios en tu vida. ¿Eh? Claro, entonces decir la expresión el miedo es libre es echar balones fuera. O mejor dicho, metértelos en propia meta, que es peor todavía, ¿no? Bueno, entonces yo, desde esta perspectiva, creo que para diferenciar, ¿no? Entre ese temor prudencial, ¿no? Y que tiene que existir en nosotros, ¿no? Y lo que es también una parresía, una valentía, o sea, dónde está ese equilibrio, también creo que puede ser bueno el dejarse aconsejar y no dejarse y no hacerlo por aquel que pueda tener mi misma tendencia. Porque aquí también a veces nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Entonces, claro, si se juntan el hambre y las ganas de comer, ya sabéis lo que va a pasar, que va a pegar un bocado seguro. Entonces, yo creo que si uno, por ejemplo, cada uno tiene que tener como mucha honestidad consigo mismo. Y si uno percibe que él tiene una tendencia a la inseguridad, que tiene una tendencia a asustarse, que tiene una tendencia que es un poco hipocondríaco, que es un poco tal, si uno se percibe así, es muy bueno ser consciente de ello. Solo por ser consciente no va a cambiar, ¿no? Sí, claro, eso es verdad. Pero ser consciente de dónde parto ya, digamos, matiza mucho las cosas, ¿sabes? Porque fíjate, los militares cuando hacen prácticas de tiro, lo primero que suelen hacer es ver por dónde sopla el viento. Entonces, si ellos ven que el viento sopla, ¿no?, en una dirección, tienen que apuntar, pues tienen que apuntar el cañón o el rifle o lo que sea, teniendo en cuenta que si el viento sopla por allí, yo tengo que apuntar un poco más para allá. Pues esto le pasa lo mismo a quien tiene una tendencia. Si uno tiene una tendencia, pues digamos, pues un tanto asustadiza, etcétera, tiene que ser consciente de eso y apuntar un poco para el otro lado. Si uno tiene una tendencia a ser un inconsciente, a ser un insensible, a ser un pasota, ¿no? Pues tiene que ser consciente de eso y apuntar un poco por el otro lado, porque se da cuenta de que él tiende a tener una tendencia irresponsable, de que primero lo hago y luego pido permiso, ¿no? El que es así un poco, el que dispara primero antes de saber qué es lo que hay al otro lado, ese tiene que tener la tendencia contraria. O sea que creo que es importante que nuestro juicio de discernimiento se haga desde una sinceridad con nosotros mismos, ¿no? Yo, ¿a qué tiendo más? ¿Eh? ¿Tiendo más hacia el miedo, hacia ser asustadizo, o tiendo más hacia ser un imprudente y un insensato?
¿eh? ¿A cuál de las dos cosas tiendo? Y lógicamente uno tiene que apuntar en dirección contraria a su tendencia, a esa tendencia, porque así es como conseguimos pues tener una visión equilibrada de las cosas. Muy bien. Pues bueno, yo creo que si os parece, 50 minutos llevamos, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Si alguien tiene... A ver, entra una pregunta. A ver, la voy a leer, ¿vale? Como docente de escuela infantil y primaria en escuelas públicas, veo que las medidas anunciadas de prevención en los colegios por mi comunidad autónoma no se están cumpliendo. Por un lado, sé que debo poner todo de mi parte y ayudar al equipo directivo, pero por la otra siento la necesidad de denunciar el trato de los políticos y sus mentiras. ¿Cómo combinar ambas? Bueno, con mucho cuidado, ¿no? No, hombre, obviamente no puedo, obviamente no conozco los protocolos de los colegios, etcétera. Pero a ver, creo que aquí tiene que haber un equilibrio entre, yo lo he dicho así, claro, no a propósito de una situación como esa concreta de un colegio, ¿no? Sino lo he dicho un poco más en general, tiene que haber un equilibrio entre tener una disciplina, la disciplina de quien dice, oye, a mí ahora me toca obedecer. Yo igual pensaría otra cosa distinta. A mí me puede parecer que esta medida pues es absurda y que la otra, sin embargo, ¿sabes? O sea, puede tener un criterio, ¿no? Entonces, pero sin embargo me toca obedecer. Ahora, también al mismo tiempo creo que el hecho de que uno obedezca le tiene que dar más autoridad moral para tener capacidad crítica, ¿sabes? A ver, porque si resulta que porque obedezco y soy disciplinado no tengo ya capacidad de juzgar y tener capacidad crítica, vamos mal, ¿eh? Entonces yo creo que hay que tener capacidad crítica desde la disciplina, desde la disciplina, ¿eh? Porque por desgracia hay gente que tiene capacidad crítica y, y con eso se justifican de que no siguen, o sea, de que no obedecen los protocolos, ¿no? Y otros por obedecer los protocolos pues se sienten ya absolutamente, ¿no? Pues no, ahora no es momento de criticar nada, ahora no es momento de decir nada, ahora hay que callar todo el mundo y ser todo el mundo como un rebañico de borregos. Pues no, pues eso no es así. O sea, yo creo que hay que tener capacidad de, o sea, de disciplina y al mismo tiempo tener un juicio crítico, con capacidad de discernir, ¿eh? Muy bien. Vale, pues si le parece lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bueno, muy bien, con mucho ánimo. Os Bueno, encomiendo de todo corazón, gracias. para que Dios os ilumine en vuestro camino. Si os parece, os doy la bendición, ¿eh? El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Me encomiendo Vale. vuestras oraciones, y nada, que Dios os bendiga. Muy bien, cuente con ello. Y a los Muy demás bien. decir que nada, todos los martes a las 10 tendremos pues charlas, en principio pues todo el curso. Este mes de octubre pues nos vamos a centrar en el silencio y la oración. En la semana que viene tendremos a un padre carmelita que nos va a hablar de la oración desde Santa Teresita de Lisieux. Y bueno, ya os pasaremos toda la información y eso, pero que sepáis que todos los martes a las 10 pues habrá una charla formativa, ¿vale? Bueno, y también que las grabamos y que también las iremos subiendo y os iremos pasando todo, ¿vale? Muy bien, pues hasta la semana que viene.